Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Lantares. Webinars en los que ya sabéis que durante unos 45 minutos la presentadora, el ponente, explica su presentación y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. Podéis intervenir, aprovechar para interactuar con el experto de Lantares. Podéis intervenir, como sabéis, al final de la presentación del panelista, directamente levantando la mano y interviniendo vía micrófono, en caso de que tengáis un micrófono conectado, o escribiendo directamente en el chat las preguntas que tengáis y yo se las pasaría al ponente. Ya sabéis que hoy, pues el tema es todo relacionado con las migraciones de Cognos 10. Belén nos va a explicar cuáles son los riesgos y cuáles son las best practices para no tener problemas a la hora de hacer este tipo de migraciones. Vamos a ver, Belén, que estás en Madrid, a ver cómo nos escuchas. Hola, Belén. Hola, buenos días. Hola, Belén, buenos días. Bueno, pues estamos viendo ya tu presentación, así que cuando quieras puedes comenzar. Vale. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Belén Martín, soy jefe de proyectos en Lantares y este es un webinar acerca de los riesgos y las best practices que se deben llevar a cabo en las migraciones a Cognos 10. Está la agenda, una breve presentación de la empresa, luego la migración a Cognos 10 de los distintos tipos de objetos que hay en Cognos, un apartado de conclusiones y luego y preguntas. Lantares es una compañía especializada en BI y en gestión de la información. Todos sus componentes son especialistas en software, que además, dados nuestra cantidad de proyectos, también aportamos un conocimiento sectorial a la empresa. Hay gran número de certificaciones, tenemos una metodología robusta y aplicamos las best practices en todos nuestros proyectos. Ahí Lantares es partner de IBM. Bueno, con esto ya damos paso a lo que es el webinar en sí. Migraciones a Cognos 10. Los riesgos de una migración a Cognos 10 dependen de lo que sea necesario migrar. Cuanto más antigua sea la versión de Cognos a migrar, mayor el volumen de objetos o más variado, mayor será el riesgo. Migraciones pequeñas tienen mucho menos riesgo. Las best practices, yo entiendo que serían, aparte de en la migración, siempre deben adoptarse antes de la migración para mantenimientos y nuevos desarrollos, porque eso minimiza todos los riesgos de una migración y los costes. Tipos de objetos. Los objetos que se pueden migrar son objetos de Transformer, modelos de Framework Manager, Report Studio, Query Studio, Análisis Studio y Jobs. Transformer. Los riesgos que nos hemos encontrado a lo largo de las migraciones que hemos realizado son las dimensiones de tiempo. Eventualmente, no siempre, sobre todo en modelos muy sobrecargados, se suelen corromper. Se corrompen y no reflejan los cambios. Por ejemplo, las categorías calculadas no calculan bien las fechas, no se actualizan las fechas actuales, no salen bien las estructuras. Da igual que se modifique la dimensión, que se borre y se vuelva a crear, no se ven, a la hora de generar el cubo, no se ven modificaciones en esa dimensión. Esto se consultó con IBM y respondieron que era un bug conocido y que se debía volver a migrar el modelo o hacerlo de cero. La mayoría de las veces, con volver a migrar el modelo ha sido suficiente para solventar este
este error. Otro riesgo son las medidas calculadas. En determinados casos se ha visto que medidas muy complicadas, con un cálculo muy complicado, con muchos niveles de anidación en sus cálculos, no presentaban el mismo valor que, por ejemplo, en la versión 7 desde la cual se estaba migrando. Esto se vio, no se encontró la solución, pero lo que sí que se veía era que, contrastando los datos con la base de datos, los cálculos que hacía las medidas en Cognos 10 eran los correctos. No se ha llegado a saber porque eran muy pocos casos y realmente en medidas con anidaciones de cálculos muy complicadas. Más riesgos. Este es uno de los más frecuentes. Cuando se migran modelos de Transformer antiguos, suelen estar informados por IQDs o por ficheros de datos. Si se trata de migrar un modelo con paquetes de Framework Manager, no hay prácticamente ningún problema. Si se han mantenido las rutas en Cognos Connection, simplemente sería volver a pasar el cubo al nuevo servidor, o una vez que esté migrado Cognos, volver a generar el cubo y ya lo tendríamos en la nueva versión 10. Si el origen de datos son IQDs o ficheros, habría que hacer más cambios y implica más riesgos. Nos hemos encontrado problemas en dimensiones con caminos alternativos alimentadas por dos o más data source. Uno de los caminos alternativos no se refrescaba, no se calculaba. Data items calculados, data items renombrados y las propiedades de autosummarize y set de current period de los data source. Luego, más adelante, en el apartado de best practices, ya veremos cómo hacer esta migración. Otro riesgo más es la seguridad. Puede suponer un riesgo tanto como no aceptar. En el caso de que se mantengan los mismos grupos de seguridad que ya existen, no habría ningún problema, puesto que se conectarían las custom views, pues se cogerían automáticamente los nuevos grupos de seguridad. Si ha habido cambios en el modelo de seguridad, pues no queda más remedio que volver a implantar toda la seguridad como si se tratase de un modelo nuevo al que se está aplicando seguridad. Como riesgo no es un riesgo en sí, sino que puede llegar a dar más trabajo a la hora de realizar una migración. Empezamos con el apartado de Best Practices en migraciones de Transformer. Por una parte, si tenemos orígenes de datos diferentes de paquetes de Framework Manager, se deberían seguir una serie de pasos. Lo primero sería crear un modelo de Framework Manager con todas las IQDs. Esto se podría hacer de dos maneras. Una manera, que es en un principio la más rápida y a priori la que evita más los problemas, es tomar la IQD del modelo antiguo y crear el query subject con ella. De esta manera nos aseguraríamos que los datos que se están leyendo son exactamente iguales que los que había en el modelo original. Pero sin embargo, siguiendo esta línea, lo que no estaríamos llevando a cabo serían las best practices de Framework Manager, que implican el dividir el Framework Manager en distintas capas, modelar los metadatos, crear las relaciones. Lo que se gana por un lado de fiabilidad a la hora de la migración se pierde en best practices de Framework Manager. Al crear los nuevos modelos de Framework Manager con las IQDs, hay que tener cuidado con una serie de cosas. Si se están creando query subject nuevos, es bastante habitual que Framework Manager
a las claves numéricas las ponga tipo medidas. Hay que tener cuidado con este problema, porque si no se modifican y se ponen como atributos o como claves, a la hora de generar un cubo, si se está haciendo alguna modificación o se hace algún summarize, podría llegar a dar errores. Una clave que fuera 1 en la base de datos podría llegarse a convertir en la clave 55, porque se estén sumarizando todas las diferentes. Entonces es muy importante que las claves se pongan de tipo clave, no se dejen como tipo medida. Bueno, continuamos con la migración desde paquetes a paquetes de Framework Manager. Una vez creados los paquetes de Framework Manager y publicados en la nueva ruta, se debe modificar el modelo. Es muy recomendable borrar primero es muy recomendable insertar primero los nuevos data source e ir comprobando uno a uno si son exactamente iguales que los antiguos, todas las propiedades y todo. Hay que tener especial cuidado en los data items renombrados. Por ejemplo, que en el cubo antiguo, en el modelo de transformer antiguo, se estuviera utilizando un data item que se llame agente en el modelo de transformer, pero sin embargo se haya renombrado desde un modelo que se llamaba, desde un data item que se llamaba ID agente o SK clave en el modelo de Framework Manager. Esto es muy importante revisarlo antes de borrar el datasur antiguo, puesto que a la hora de validar y generar el cubo, esto nos podría dar error y daría lugar a dimensiones no conectadas con los hechos, por ejemplo, o a hechos que no salen en todos los niveles que es necesario. Esto por parte de los data items renombrados. Los data items calculados es muy parecido. Antes de borrar un datasur antiguo, deberíamos comprobar que que no tiene ningún data item calculado, y si hay algún data item calculado, replicarlo exactamente con el mismo nombre y los mismos cálculos en nuestro nuevo datasur. En algunos casos es demasiado pesado el modelo de transformer como para poder soportar todos los datasur a la vez, tanto los antiguos como los nuevos. Entonces es recomendable ir uno por uno, crear uno, borrarlo, o si ni siquiera de esta manera se puede hacer, pues tener un backup de seguridad, abrir un backup al lado para poder ver cómo estaba el cubo antiguo. Otros problemas que se pueden dar, o best practices, mejor dicho, que hay que tener en la migración de un modelo de transformer, son las propiedades del datasur. Es muy importante. Es muy importante que estén exactamente igual que estaban en el modelo original. Tanto el autosummarize como el set de current period y todas las propiedades. Si por error nos dejamos un autosummarize puesto que no debería, aparte de estar ralentizando mucho la generación del nuevo modelo, si hemos cometido el error de dejar una clave como formato medida en el modelo de Framework Manager, ahora nos la va a sumarizar y va a convertir una clave que podría ser la 3 en la 350, por ejemplo. Otra cosa muy importante es tener también en cuenta la propiedad set de current period. Se tiene que poner exactamente igual, si no, en las medidas de tiempo, la categoría especial de mes actual no saldría correctamente. Por otra parte, esto tampoco tiene mucha más dificultad, es simplemente poner atención y tener cuidado con las propiedades que se asignan a cada
a cada data source. Y ya pasamos a Framework Manager. Framework Manager, los riesgos de la migración son mucho menores que en Transformer o en Report Studio. En un principio no es un objeto muy difícil, muy complicado de migrar. Si tenemos un Framework Manager ya hecho, prácticamente sería abrirlo con la nueva versión y ya estaría migrado. Sin embargo, si hay que hacer alguna modificación sobre ellos, hay que tener mucho cuidado, puesto que son los orígenes del resto de los elementos, y si no tenemos un Framework Manager, un modelo de Framework Manager correcto, todo el resto de nuestra migración se puede ver afectada. Entre las best practices que hay que tener en Framework Manager, si lo creamos de nuevo, es que los query subject, siempre que se pueda, se debe usar el tipo Cognos en el tipo de SQL. Otros tipos de query hemos visto que daban problemas, que no daban los mismos datos y sobre todo ralentizaban mucho la ejecución de los modelos de transformer de los que dependía, de los que se alimentaban de los que se alimentaban. Si no se puede usar el tipo de Cognos, porque sea alguna consulta que tenga alguna tabla de catálogo de Oracle o de SQL Server o no lo permita, se debería usar Native. Y en último caso, se usará pass-through solamente cuando haya DB-links en las consultas que estamos utilizando o consultas con subselect en la select. Si tienen subselect en el from, no habría ningún problema, se podría seguir usando el tipo de native. Tipo del data item. Al igual que hemos comentado para Transformer y para las migraciones de los paquetes que alimentan Transformer, es muy importante que los data items de tipo clave tengan puesto el tipo clave, no se queden como medida. Si no se, como hemos dicho antes, si no se hace así, cualquier herramienta que lea de estos paquetes de Framework Manager, si por error se está sumarizando los numéricos, podría desvirtuar por completo los datos que se dan en el informe, en el modelo en el cubo de Transformer o en un query studio o cualquier objeto que consulte este modelo de Framework Manager. Pasamos a Report Studio. Report Studio es la parte más complicada de migrar, porque siempre es la parte en la que el desarrollador tiene más libertad para hacer todo tipo de cosas, y hay mucho más. En Transformer tenemos poca cosa, tenemos medidas, tenemos dimensiones y tenemos data source. No hay mucho, puede llegar a complicarse, pero no hay mucha tipología de objetos. Sin embargo, en Report Studio hay cientos de posibilidades de crear un informe. Cuanto más complejo sea este informe, más riesgos a la hora de migrarlo. Los riesgos. Y también depende mucho de la versión de la cual se esté migrando. Cuanto más antigua sea esta versión, evidentemente mayores son los riesgos. Un riesgo muy importante de Report Studio es la complejidad que se puede llegar a dar a estos informes y la antigüedad y la obsolescencia de la versión en la que estén hechos. Por ejemplo, una migración de Cognos 8.3 a Cognos 10, si se mantiene la estructura de carpetas y los grupos de seguridad, es inmediata. Sería simplemente migrar el Content Store y hacer las pruebas. Prácticamente no hay ningún problema, salvo algunos pequeños detalles,
en la migración de la 8.3 a la 10. Precisamente esto. Para las versiones de Cognos 8.3 y posteriores, los problemas no son muy grandes. El JavaScript, por ejemplo, el JavaScript es un problema que tenemos en todas las migraciones. Cuanto más JavaScript tengan los informes, más problemas va a dar en la migración a Cognos 10. El JavaScript de Cognos 8.3 tiene algunos problemas, cambian los nombres de algunos tipos de objetos, pero no, lo único que sale es el error de JavaScript de que no reconoce el tipo de objeto, pero en la mayoría de los casos no impide la correcta ejecución de los informes. Otro problema, otro riesgo que se conoce en las migraciones de RepoReStudio de Cognos 8.3 a Cognos 10 son las tuplas. En versiones anteriores se podía hacer una tupla de un set. En Cognos 10 estas tuplas se deben cambiar por la suma de las tuplas de los elementos que componían el set. No se puede dejar el set en las tuplas, da un error en Cognos 10, ya no está soportado. Otros riesgos son las imágenes. Si no se están utilizando rutas relativas, si se utilizan rutas absolutas, se deberán actualizar las rutas de todas las imágenes. Tampoco es muy complicado, pero un informe puede llegar a tener muchas imágenes, entonces sería más fácil editar el XML del informe y reemplazar las rutas ahí. Es muy recomendable que siempre se utilicen rutas relativas, puesto que si tenemos rutas relativas, la migración de estas imágenes es inmediata. Para versiones anteriores a Cognos 8, los riesgos, evidentemente, al ser versiones mucho más antiguas, se multiplican. Desde las 7 no se puede migrar directamente, desde Impronto no se puede migrar directamente por ejemplo, a Cognos 10.2. No podría migrarse el Content Store. Habría que utilizar la herramienta de Cognos para migrar a Cognos 10.1.1 y luego retocar todos los informes. Pues esta herramienta, pues como todas las que son, pues genera muchos data item que no se terminan de necesitar, no hay cosas que los formatos no quedan bien. Hay que arreglar los informes y luego si se quiere migrar a Cognos 10.2, hacerlo a continuación, que esta migración ya sí que sería inmediata, puesto que ya tendríamos todo adaptado a 10.1.1. Desde las versiones 8.1 y 8.2 también hay muchos problemas, sobre todo, como ya he comentado antes, el JavaScript. No es compatible de ninguna manera con la mayoría de las funciones con Cognos 10 y dan problemas que la mayor parte de las veces hacen imposible que se ejecuten las aplicaciones, los informes que tienen ese JavaScript. Esto, una best practice que se debería llevar en RepoReStudio a la hora de desarrollar y mantener es intentar evitar lo más posible el uso de JavaScript, puesto que las versiones, cambiando de una versión a otra, las funciones ya no son compatibles, los tipos de elementos no tienen los mismos nombres y hay muchas de las funciones o funcionalidades que se dan con JavaScript. Cognos 10 permite darlas con propiedades del elemento, por ejemplo, los títulos de las cabeceras en los desplegables, los valores por defecto de un triprom y cosas por el estilo. Otro problema que nos hemos encontrado a la hora de migrar informes de
de Cognos 8.1 y 8.2 a la 10 son los formatos en los tipos de datos. Se ha visto que en algunos gráficos, a pesar de tener los data items, dado un data item numérico, un formato definido en el gráfico, a la hora de mostrar el informe no está mostrando por ejemplo, un decimal, una medida con un decimal. Esto se solucionaba dando en las propiedades generales del informe, poniendo el formato de numérico 1 al tipo de dato que queremos. El problema de esto, que al ser los formatos generales del informe, todos los tipos numéricos, todas las medidas que tengamos en el informe como numéricas aparecerán con un solo decimal. De las imágenes, al igual que para el resto de versiones, se deberá cambiar la ruta a la nueva donde estén situadas, salvo que se estén usando rutas relativas. También se han dado problemas en imágenes, en migraciones de Cognos 8.2 a la 10, en imágenes que tenían caracteres extraños o, por ejemplo, una ñ en el nombre. Cognos 10 no las reconocía. Tuvo que renombrar esas imágenes y adaptar los informes que leían de esas imágenes a los nuevos nombres. Paquetes de los informes. Si se mantiene la estructura de carpetas, si está en la misma carpeta en la que estaban antiguamente, no habrá que hacer nada con los informes, ya accederán a ellos directamente. Si se ha modificado la estructura de carpetas, se deberán modificar las propiedades del informe para que apunte a la nueva ruta del paquete. Si no, nos dará un error al ejecutar. Otros problemas que nos hemos encontrado en la migración han sido los formatos de listas y crosstab, sobre todo problemas con anchos de columnas. En versiones anteriores se podía poner una cabecera y debajo columnas y darles un ancho definido a cada una. Y a la cabecera darle exactamente el mismo ancho de las columnas y se veía correctamente, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Sin embargo, en Cognos 10 la prioridad del ancho la marca la cabecera, con lo cual tendríamos, como podemos ver en la imagen de la derecha, un crosstab, una lista en la que no podríamos ver nada porque se ha reducido todo el tamaño al del ancho que habíamos puesto en la cabecera, en lugar del ancho de cada una de las columnas, que era lo que nos marcaba antes. Un poco más de objetos, análisis estudio. Todos estos objetos se migran con el Content Store. No dan problemas. Una vez creado el data source del cubo del que leen, si no han cambiado las rutas de Cognos Connection, ya podríamos tener el análisis estudio activo. Si se ha modificado alguna de las rutas, únicamente habría que modificar las propiedades en el objeto de análisis estudio. Esto es válido para todas las versiones, todas las versiones que tienen análisis estudio se migran exactamente igual estos objetos. Por estudio. Al igual que para análisis estudio, no hay problemas, por lo menos no nos hemos encontrado problemas a la hora de migrar este tipo de objetos. Una vez que está publicado el paquete del que leen estos objetos, si se ha mantenido, al igual que para análisis estudio, las rutas en Cognos Connection, estaría conectado inmediatamente. En el caso de que la ruta se haya modificado, al igual que para análisis estudio, lo único que deberíamos hacer es
cambiarla en las propiedades del informe de Query Studio para que apuntara al nuevo paquete, a la nueva dirección donde está el paquete. Y por último, tenemos los tipos de objetos, los job. Al igual que Análisis Studio y Query Studio, estos objetos se migran con el Content Store. En un principio, si no se cambian las rutas, no hay ningún problema. ¿Qué problema podemos tener? ¿Qué riesgos tenemos con este tipo de objetos? Que los informes de los que ejecutan o no existan, o se hayan cambiado de nombre, o estén en otra ruta. En este caso, será necesario, pues, en las propiedades del job, ir informe por informe, asignándole su ruta correcta y sus formatos correctos. Es un poco trabajoso, pero no es muy complicado. Para esto conviene tener al lado el nombre de todos los informes que ejecutaba este job, puesto que cuando lo abres y ha desaparecido uno o ha cambiado de nombre, no podemos ver cuál era su nombre antiguo. Y con esto, por mi parte, ya estaría lo que es los riesgos y las best practices en la migración de los distintos tipos de objetos de Cognos a Cognos 10, de las distintas versiones. Es, como resumen un poco, comentarlo del principio. Cuanto más antigua sea la versión de Cognos desde la que se quiera migrar, más complicada será la migración. Evidentemente, cuanto mayor número de objetos tengamos, más complicada será la migración. Puede haber migraciones inmediatas de volúmenes de datos, de informes y de cubos muy grandes. Si están en la 8.3, puede ser prácticamente inmediato la migración a la 10. Volúmenes muy pequeños de informes y muy pocos cubos, si están en versiones anteriores, puede tener mucho trabajo y muchos riesgos una migración a Cognos 10. Siempre es recomendable, a pesar de los riesgos, migrar a las nuevas versiones, precisamente porque cuanto más se tarde, peor, más riesgos tenemos y más problemas nos puede dar nuestro sistema. Y un poquitín con esto ya habría terminado la presentación. Muy bien, Belén. Pues efectivamente ahora pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis plantear vuestras preguntas a la experta, pues bueno, levantando la mano en caso de que queráis plantearla vía micrófono, o también podéis plantear vuestras preguntas por el chat, donde pone ahí en el panel de control. De las dos formas podéis plantear vuestras preguntas o cómo hacerlas, porque luego cuando veáis el vídeo ya no tendréis ocasión de poder preguntar. Bueno, a ver, Belén, cuéntanos, por la experiencia nos has estado comentando un poco los principales riesgos. Por tu experiencia en la práctica, ¿cuáles son los aspectos más problemáticos de cara a los clientes cuando tienen que afrontar esta migración? La pérdida de información, sobre todo el miedo a la pérdida de información, a que mi sistema está funcionando ahora y yo lo migro y claro, y no estoy seguro de que vaya a funcionar todo. Esos son los miedos de los clientes. Lo que tienen que tener claro es que si una migración se realiza correctamente, no debe haber ninguna pérdida de información y tendrán un sistema mucho más optimizado que no el antiguo. Claro, el riesgo, o sea, los miedos que he visto yo han sido miedo a la pérdida de información, a que mi sistema no funcione como antes, miedo al cambio.
Y con respecto a otros productos, ¿tú crees que esta migración es más complicada o entra dentro de la media, por así decirlo? Supongo que deberá ser como en todos, dependerá mucho de la versión desde la cual se mire. Si se van manteniendo las versiones mínimamente actualizadas, los riesgos son muy pocos, o sea, porque ya los cambios de versión a versión son relativamente pequeños. Si ya te saltas dos o tres versiones es Claro. cuando se aumentan los riesgos. ¿Y qué suelen hacer tus clientes? ¿Suelen pasarse muchas versiones, digamos, por tener miedo a hacer la migración y luego tienen que hacer una gran versión? ¿O se suele, supongo que es lo que Ah, recomendáis, ¿no? Se suele ir mm, pasando de versión en versión para hacer esas pequeñas migraciones, ¿no? Mm. Ha habido de todo. He hecho migraciones desde Cognos 7, 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4. O sea, hay de todo. ¿Tú crees He hecho, que he hecho bastantes he hecho una desde 7, dos o tres hemos hecho desde 8.1, 8.2 y el resto han sido las más grandes han sido de 8.3. De 8.4 ha sido poquita cosa también. 8.4 no había mucho. en general crees que el cliente de Cognos, digamos, está informado de las mejores prácticas? Es decir, tiene una información real de un poco lo que nos has comentado hoy, de las mejores prácticas que tiene que llevar a cabo, o cuando entras en los clientes ves que hay mucha desinformación a cómo se debe acometer una migración de este tipo. Es que yo creo que cada cliente tiene sus propias best practices y como todos, a todos pensamos que lo nuestro es lo mejor. El problema de una persona que está migrando es que llega a un sitio y se tiene que adaptar a las best practices y a la metodología de lo que tienen en ese lugar. Eh, Puede ser mejor, puede ser peor y de todos modos de todo se aprende y nuestra tarea como expertos es aportar valor y coger lo mejor de cada best practice de cada cliente y aplicarlo en lo que vamos haciendo nuevo. A ver, tenemos aquí una pregunta de Diego. Nos pregunta, ¿recomendarías la utilización de herramientas adicionales para agilizar el proceso de migración? Tipo Motio, Lifecycle Manager, etcétera. Motio sí, para migración, para mantenimiento, para todo. O sea, Motio lo recomendaría, eh, pero vamos, con los ojos cerrados. Agiliza mucho el trabajo, facilita mucho los pasos, los upgrades de versiones y todo. Lifecycle Manager, desde mi punto de vista, la experiencia que he tenido con él, con informes sencillos, está muy bien. El problema es que la mayoría de las veces no te vas a encontrar informes sencillos. Si te encuentras cuadros de mando muy complicados o informes muy complicados, es, da un poco, o sea, es lento, es un poco lento. Bueno, pues Belén, vamos a dejarlo aquí. Agradecerte, bueno, que hayas estado con nosotros este tiempo, nos hayas contado un poco sobre la migración a Ah, Cognos 10. gracias a vosotros. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Recordar que en tecnowebinars.com tenéis la agenda de webinars que va desarrollando la Antares, bueno, pues mensualmente. Vamos realizando unos de 2 a 4 webinars mensuales de Lantares. Tenéis en la página de Lantares de YouTube, hay una página de Lantares de YouTube que ahora mismo no tengo a mano, pero bueno, si buscáis Lantares en YouTube seguro que la encontráis y ahí encontráis todos los vídeos de estos webinars que hacemos. También los veis lógicamente en demosdesoftware.com, tenéis todos los vídeos que ya son unos cuantos que ha venido haciendo Lantares en los últimos meses. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias.